Novedades en el conflicto de Oriente Próximo. Israel anunció que recuperó los restos de 2 rehenes israelíes en Gaza, secuestrados el día de la masacre de Hamas del 7 de octubre del año 2023. Sucede el mismo día en que el ejército israelí declara a la ciudad de Gaza como zona de combate peligrosa y ordena la evacuación de la zona. ¿Qué significa aquello? ¿Con qué posibles consecuencias para la población gazatí? Soy Jenny Pérez y en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. El ejército israelí declara la ciudad de Gaza zona de combate peligrosa y pone fin a las pausas tácticas que permitieron el ingreso de ayuda humanitaria. Europa se compromete a intensificar el apoyo militar a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia, un día después de nuevos y letales bombardeos rusos. Y aumenta el debate político sobre la designación del Cártel de los Soles como una organización terrorista. Trump asegura que el cártel es encabezado por Nicolás Maduro. La decisión, compartida por gobiernos latinoamericanos aliados de Estados Unidos, es resistida, sin embargo, por gobiernos de izquierda. El ejército israelí declaró este viernes que Ciudad de Gaza es a partir de ahora una zona de combate peligrosa. Israel prevé lanzar allí una gran ofensiva militar contra Hamas, considerada organización terrorista por la Unión Europea y otros estados. Asegura que busca obligar a Hamas a entregar a los casi 50 rehenes que tiene en su poder. En un tono de advertencia, Hamas aseguraba que los rehenes israelíes corren el mismo peligro que sus milicianos. Hoy Israel confirmaba que recuperó los restos de 2 rehenes israelíes en Gaza. Ambos corresponden a personas secuestradas el día de la masacre de Hamas en el sur de Israel. La ONU ha advertido de las catastróficas consecuencias de los planes israelíes. Un camino a ninguna parte. Estos habitantes de la ciudad de Gaza recogen lo poco que les queda para volver a empacar y huir de la última ofensiva israelí. Acá y allá hay muerte, toda la vida es morir, aquí y en el sur, donde sea, todo es muerte. Las opciones son extremadamente limitadas. La mayor parte de la franja de Gaza está ocupada por fuerzas israelíes o tienen orden de evacuación. Mi esposa y mis hijos están esperando que los saque de aquí. ¿A dónde los voy a llevar? Aún no lo sé. Al sur no hay un lugar para nosotros, no tenemos dónde ir. Mi carpa se quedó bajo los escombros, no pude rescatarla. Como parte del plan de ocupación de la ciudad de Gaza, el ejército israelí suspendió las pausas humanitarias que permitían el suministro de alimentos y ayuda entre las 10 de la mañana y las 8 de la noche. Ahora opera las 24 horas del día en la zona. Intensificaremos nuestros ataques contra Ciudad de Gaza, considerada un bastión terrorista y gubernamental de Hamas. Ampliaremos nuestros ataques contra la maquinaria terrorista, tanto en superficie como bajo tierra. El ejército israelí afirma estar actuando con contundencia en los suburbios periféricos de Zeitún y Jabalia. Las autoridades de Gaza aseguran que desde principios de agosto destruyeron más de 1000 edificios en la zona. En el hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza se lamentan las muertes que dejó un ataque aéreo israelí al sur de la ciudad, en el que perdieron la vida varias personas. Y tenemos con nosotros desde Tel Aviv en directo a la periodista Maya Siminovich con detalles de todos estos asuntos. Maya, en primer lugar, la ciudad de Gaza es a partir de ahora una zona de combate peligrosa. Decíamos en el informe, Hamas advierte que los rehenes israelíes que tiene en su poder corren la misma suerte que sus milicianos. ¿Y de qué dimensión podría ser entonces esta incursión israelí? ¿Y qué sucederá con la población civil? ¿Ha sido evacuada del lugar? Hola Jenny, todavía no ha sido evacuada del lugar. Llevan advirtiéndolo bastante tiempo. Hace 2 días el portavoz del ejército israelí en árabe les dijo que era inevitable el desalojo de la ciudad, pero no les han mandado todavía los avisos oficiales para que se vayan ya. Y sin embargo hay mucha gente que lo está haciendo. También he visto hoy en Facebook, por ejemplo, gazatíes que se preguntaban los unos a los otros dónde realmente hay lugares, dónde hay tiendas de campaña, a dónde pueden dirigirse con sus familias. O sea que no lo tienen nada claro. Esto es un proceso que va a tomar bastante tiempo. El ejército israelí lo dijo, que sacar a cerca de 1 millón de personas de allí. Como hemos visto también hay muchos que no se quieren ir, otros que no pueden irse, y toda la inseguridad de a dónde se van a ir no es algo sencillo. Sin embargo, ya se ha mandado la primera ronda de convocatoria a los reservistas. Los han llamado para el día 2 de septiembre, o sea, la próxima semana, el martes.
Así que parece que esto es una de las cosas que, si la gente se está preguntando si va a suceder o no va a suceder esta invasión de la ciudad de Gaza, la llamada de los reservistas parece que puede ser algo irreversible. Maya, Israel también anunció la recuperación de los restos de 2 rehenes israelíes en Gaza. Según las informaciones, uno de ellos fue asesinado por Hamás el día de la masacre y se llevó su cuerpo a Gaza. ¿Qué más se sabe de este asunto? Y eso, ¿qué más nos puedes contar? No tenemos tanta información. Se sabe que fue una operación, dicen, de inteligencia que fue llevada a cabo a lo largo de mucho tiempo, inteligencia del ejército, del Shin Bet, que es el Servicio de Información Interior, y también del Foro de las Familias de los Secuestrados. Todos ellos participaron con el ejército para dar con el cuerpo de uno, de Ilan Weiss, y los restos de otra persona que todavía no se ha divulgado. Esto sucedía muy cerca del kibutz donde fueron secuestrados, Be'eri. Ilan tenía 56 años cuando lo mataron ese día y era miembro del escuadrón de protección del kibutz. Fue a armarse y a defenderlo y ahí lo mataron en las primeras horas, solo que su familia no lo supo hasta mucho después. También secuestraron a su mujer y a una de sus hijas. Ellas fueron liberadas en noviembre de ese mismo año. La gente lo ha recibido con tristeza y desolación, pero por lo menos han cerrado el círculo, esta familia, y de la otra persona no se sabe nada. Así que estas son las cosas que el ejército israelí continúa haciendo en Gaza a lo largo de todos estos meses y recuperando algunos cadáveres. Maya Siminovich, muchas gracias por todas estas informaciones en Tel Aviv. Gracias, Jenny. Y en Copenhague se reúnen los ministros de Defensa y de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y se espera que se debata, entre otros temas, la crisis en Oriente Medio. La jefa de la diplomacia del bloque comunitario, Kaja Kallas, condenaba este día también a aquella incursión de Israel de poner fin a las pausas militares en la ciudad de Gaza. Mientras tanto, los ministros de Defensa de la Unión Europea iniciaban este viernes también una reunión en la capital danesa centrada en reforzar la defensa europea y aumentar el apoyo militar a Ucrania. Los representantes del bloque buscan una cooperación más estrecha con la industria de defensa ucraniana, mientras la guerra con Rusia continúa. Al menos 23 personas murieron y decenas resultaron heridas esta semana en uno de los mayores ataques aéreos rusos contra Kiev desde el inicio de la guerra. Los bombardeos impactaron la oficina de la delegación de la Unión Europea. Y la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores destacaba la importancia de mantener la presión sobre Rusia, tanto en el ámbito político como en el económico, por medio de las sanciones, dijo. Escuchemos. Estamos trabajando en el próximo paquete y ya hay varias opciones sobre la mesa. Por supuesto, lo que más les perjudicará son las sanciones en temas energéticos y todas las demás sanciones secundarias que proponen los estadounidenses. Pero también los servicios financieros, que realmente les dificultan el acceso al capital que tanto necesitan. Y los líderes, los jefes de gobierno de Francia y de Alemania anunciaban este viernes que proporcionarán más defensas antiaéreas a Ucrania. Lo dijo el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien recibió a su homólogo alemán, el canciller federal alemán Friedrich Merz, en la ciudad portuaria de Tolón. Allí los líderes discutieron sobre las grandes crisis internacionales, en particular la guerra en Ucrania y el diseño también de garantías de seguridad para Kiev, así como cuestiones de actualidad de la Unión Europea como la defensa común y la competitividad. Tras la reunión, el canciller federal Merz afirmaba que Rusia está ignorando todos los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra. Escuchemos. Abogo firmemente para que nosotros, y con eso me refiero a los europeos, junto con el gobierno de Estados Unidos, discutamos cuidadosamente los próximos pasos a dar. Y debe haber un nuevo motivo para que Putin esté dispuesto a reunirse con Zelensky, y si se diera el caso, con otros participantes en las conversaciones. Y tiene que haber una disposición por parte de Rusia para iniciar un alto el fuego para dicha reunión. Sin embargo, no me hago ilusiones. Es posible que esta guerra dure varios meses. Debemos estar preparados para ello.
Y tenemos a la periodista Diana Jayón con detalles de este encuentro en París. Diana, en primer lugar, el renovado eje franco-alemán da por sentada la prolongación de la guerra y un mayor también esfuerzo europeo para seguir acompañando a Ucrania. ¿Cómo ha caído esta noticia, así como lo han presentado Merz y Macron en la capital de Francia? Un cordial saludo desde París, efectivamente. Ha sido una reunión bastante larga y esta agenda que ha sido de estos debates en los últimos 2 días. Efectivamente, la primera reacción viene justamente del Quai d'Orsay, del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, que ratifica este compromiso y que ratifica los acuerdos de los cuales han hablado hoy y que están dispuestos a seguir tanto el presidente francés como el dirigente alemán. Y aunque hasta el momento no hay una palabra o un discurso, una reacción específica por ninguno de los partidos, el que siempre ha estado muy en contra de este tipo de reacciones ha sido el partido de la izquierda, que no hace mucho justamente en el Parlamento francés aseguraba que seguir apoyando o seguir aceptando la duración indefinida de esta guerra era como firmar un cheque en blanco que podría además constituirse en una amenaza no solamente para Francia, para Alemania, sino para todos los países de la Unión Europea, del bloque europeo. Así que seguramente en muy poco se reafirmarán esas posiciones que tenía sobre todo el partido de la izquierda, todo ese bloque de izquierda, pero que también ha sido fuertemente criticado anteriormente también por la coalición de derechas. Diana, ¿y cuáles son los otros temas en los que se basa este relance de las relaciones franco-alemanas? Bueno, eran muchos los temas en esta reunión, este encuentro que, como bien lo acabas de decir, es un relance de estas buenas relaciones bilaterales. Así lo han querido mostrar estos dos dirigentes, que incluso no han tardado en mostrar y en subir a sus redes sociales varios gestos, varias fotos instantáneas de esta reunión. Pero hay 3 temas importantes que también se trataron, aparte de los conflictos y la mediación de estos países en temas como Gaza, Ucrania, y es la economía común. Esta economía que, según los dirigentes, debe ser salvada de ataques, seguramente haciendo referencia a todos los conflictos que se han presentado en este índole con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. También otro de los temas son los proyectos de defensa, y que tiene que ver no solamente con lo ya mencionado, con los conflictos en Gaza y con los conflictos en Ucrania, sino también con el tema de Irán, un tema que Macron no ha querido dejar aparte y que ha querido que se cite y que se contemple también esa defensa común frente a la amenaza que constituye. Y por último, también algo muy importante, la soberanía tecnológica, ya que hace poco el presidente Trump decía cómo sugería a su país que debieran regirse estos parámetros, y hoy estos dos dirigentes han dicho: Estados Unidos se puede quedar y analizar su territorio y esta soberanía tecnológica sobre sí, pero nosotros los europeos diseñaremos la propia. Diana Jayón, como siempre, un gusto hablar contigo. Muchas gracias allá en París. Igualmente, un saludo. El canciller federal Merz estaba también pendiente de otro dato importante que salía aquí en Alemania. Detalles con mi colega Rosa Casals. Una cifra, Jenny, que hizo saltar todas las alarmas aquí en Alemania. El dato de desempleados superó en agosto los 3 millones por primera vez desde febrero de 2015. Una cifra que muestra el impacto de la coyuntura económica desfavorable sobre el mercado laboral, según los datos oficiales publicados el viernes. Tras la recesión de 2023 y 2024, este año apenas se prevé un crecimiento mínimo. Algunos sectores, como la sanidad y el servicio público, muestran mejoras, pero el empleo en la industria manufacturera sigue cayendo al ritmo del retroceso de la producción industrial. Las aduanas de la Unión Europea están saturadas por productos chinos considerados ilegales que se venden a través de plataformas de bajo coste. Las importaciones comunitarias de este tipo se han triplicado, pasando de 1.500 millones de bienes en 2022 a 4.600 millones de productos en 2024. China concentra aproximadamente el 83% de todas las irregularidades detectadas en 2024, aunque esta cifra representa solo una parte de la realidad. Las compras minoristas desde China superan el ritmo de implementación de las medidas de control. Bruselas ya ha abierto expedientes contra plataformas de comercio electrónico asiáticas como Shein, AliExpress o Temu por incumplir las normativas europeas en un proceso que podría derivar en multas multimillonarias. Pero esta medida solo soluciona una parte del problema, por lo que la reforma de las aduanas se ha convertido en una prioridad para la Comisión Europea. Y
Y hablando de aduanas, Estados Unidos ha eliminado las exenciones arancelarias vigentes para paquetes procedentes de todo el mundo con un valor igual o inferior a $800. Con la supresión de la cláusula conocida como de minimis, vigente desde este viernes, cualquier paquete que entre a Estados Unidos independientemente de su valor o país de origen estará sujeto a aranceles y procesos aduaneros mucho más estrictos. Una estación de paquetería en Madrid. Hasta ahora los envíos de paquetes hacia Estados Unidos estaban exentos de aranceles si el valor del paquete era inferior a $800. Pero las cosas cambiaron. Ahora los paquetes que superen los $100 tendrán que pagar aranceles aduaneros en Estados Unidos. A este tipo de envíos se les aplicará el mismo impuesto arancelario que al resto de mercaderías que vienen de dicho país. Por ejemplo, los envíos desde los países miembros de la UE, como España, tendrán que pagar aranceles del 15%, mientras que los paquetes procedentes de Brasil o la India deberán afrontar aranceles de hasta el 50%. Trump eliminó la exención arancelaria que se aplicaba hasta ahora a los paquetes. La Casa Blanca explicó que la medida apunta a cerrar una laguna jurídica que servía, entre otras cosas, para eludir los aranceles y enviar drogas sintéticas y otros productos peligrosos. Sin embargo, la nueva medida está causando confusión en muchos países. La Organización Especial de la ONU, la Unión Postal Universal, declaró que los proveedores de servicios postales de 25 de sus países miembros dejarían de aceptar envíos de paquetes con destino a Estados Unidos. El aumento de los costos preocupa a las pequeñas empresas que tienen negocios con Estados Unidos. Entre nuestros clientes hay muchas pymes, pequeñas y medianas empresas, e incluso clientes que envían artículos de mayor valor a Estados Unidos. Creemos que sin duda esto tiene un impacto en la actividad comercial entre los dos continentes. También en Alemania hay restricciones. El proveedor de servicios postales alemán, DHL, asegura que aún hay cuestiones fundamentales por aclarar en las nuevas disposiciones estadounidenses. Bueno, y antes de regresar contigo con más noticias, Jenny, una nota de última hora que llega a nuestra redacción de Economía, y es que la Corte de Apelaciones de Estados Unidos acaba de declarar ilegales gran parte de los aranceles que Donald Trump ha impuesto a varios países. Desde luego tendremos los detalles en nuestro programa de Economía en menos de una hora. Sí, Rosa. Vamos a cambiar ahora, vamos a hablar de Venezuela y de esa segunda etapa de alistamiento de milicianos que comenzaba este viernes en Venezuela. Caracas afirma que es una acción necesaria para la defensa del país ante la amenaza estadounidense. En los últimos días, Estados Unidos ha desplegado más de 4.000 militares, además de aviones y de buques para patrullar las aguas cercanas a Venezuela y el Caribe, asegurando que el objetivo es combatir a los cárteles del narcotráfico. La jornada para alistarse comenzó con un nuevo llamado de Nicolás Maduro a registrarse en defensa de la paz y la libertad en 945 puntos del país. La cantidad de ciudadanos reclutados no pudo ser, sin embargo, confirmada fehacientemente. Washington, quien duplicó recientemente a $50 millones la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro, acusa al líder chavista de encabezar la organización narcoterrorista El Cártel de los Soles. Y en medio de todo esto es si el Cártel de los Soles, del que según Trump Nicolás Maduro es la cabecilla, podría ser reconocido por los gobiernos latinoamericanos como un grupo terrorista. Y queremos hablar de esta cuestión, lo vamos a hacer en directo desde Buenos Aires con Mercedes Freitas, quien es directora ejecutiva del capítulo de Transparencia Internacional en Venezuela. Señora Freitas, bienvenida. Perú, Ecuador, Paraguay y la propia Argentina han designado al Cártel de los Soles una organización terrorista. Todos son gobiernos con estrechas relaciones con los Estados Unidos. Y mientras los gobiernos de izquierda dudan de la peligrosidad e incluso de la existencia de este grupo y la conexión con Maduro. Aquí la pregunta, ¿qué opina usted y por qué después de todo sería tan relevante la designación de organización terrorista? Bueno, el Cartel de los Soles desde hace muchísimos años se ha definido en diferentes informaciones y precisamente por personas que han sido delatoras de lo que ha estado pasando, generales que participaban del Cartel de los Soles y que han
preferido delatar y entregarse a diferentes autoridades. Es un cartel distinto, es atípico, es una red informal de corrupción que controla rutas, protección, operaciones de narcotráfico y que está principalmente formado por altos militares de la Fuerza Armada Nacional venezolana y que tiene su nombre por el símbolo que tienen los generales en sus trajes, ¿no? La existencia de esta red pues habría que tener una fiscalía en Venezuela autónoma independiente para poder tener los resultados. Y Trump llama al Cártel de los Soles una organización estatal narcoterrorista. ¿Cuánto peligro, quiero decir, cree usted representa para el resto de los países latinoamericanos que libran su propia lucha o deberían librarla contra el crimen organizado? Bueno, es que este este cartel de los soles tiene una relación estrecha con la dirigencia de las FARC o las disidencias de la FARC y con el ELN, que tiene una presencia reconocida por el propio presidente Petro, quien le ha pedido reiteradamente al presidente Maduro que no sirva que no esconda y que no proteja al ELN en territorio venezolano. Los carteles, junto con estos grupos guerrilleros, que ya están definidos como narcotráfico, como narcotraficantes, son los que llevan adelante todas estas operaciones y existe toda una estructura militar venezolana que tiene una relación estrecha con estos cuerpos guerrilleros. Son una amenaza porque no solamente por el peligro que implica las drogas, el narcotráfico, sino por las irregularidades que los acompañan, el asesinato, las violaciones, la trata de personas, secuestro y los otros delitos. Y Maduro se jacta con lo que llama masivo reclutamiento de voluntarios venezolanos, mientras organizaciones civiles allí en Venezuela denuncian que los centros de reclutamiento estaban vacíos. ¿Cohesiona a los venezolanos en torno a Maduro un eventual asalto militar de los Estados Unidos? Bueno, yo personalmente creo que eso es muy difícil. Creo que sí significa una amenaza que pone en peligro la red de cohesionada que mantiene el gobierno de Nicolás Maduro por varias razones. Primero, el miedo que supone que estén tan cerca tantas fuerzas militares con tanto poder. Después, porque pone en riesgo el tránsito de la mercancía, de la droga que circula a través de Venezuela hacia otros mercados, en donde nuestro último informe dice que el 24% de la droga que circula de América hacia afuera pasa por Venezuela. 8.200 millones de dólares fue la cifra que nosotros alcanzamos para 2024, pero también el petróleo, que como saben está sancionado. Esos barcos que entran, las flotas fantasmas que entran para sacar el petróleo venezolano, se van a ver amenazados por la presencia de estos barcos con alta tecnología que los pudieran detectar y parar y sancionar. Mercedes de Freitas, directora ejecutiva del capítulo de Transparencia Internacional Venezuela. Muchas gracias. A la orden. Muchísimas gracias a ustedes. Y un avión con 319 migrantes deportados de Estados Unidos llegó este viernes al estado de La Guaira, en Venezuela. El oficialista Ministerio de Interior y Justicia venezolano informaba que entre los retornados se encontraban 281 hombres, 31 mujeres y 7 niños. Las defensorías del pueblo de Costa Rica, de Panamá y Colombia alertaban este viernes sobre una crisis humanitaria creciente en la región debido a la migración inversa de más de 14.000 personas que llegaron desde Estados Unidos y México en lo que va del año. El informe asegura que los retornos forzados se deben a cambios en la política migratoria de los Estados Unidos, la imposibilidad de ingresar al país y la violencia sufrida en tránsito. El 97% de los migrantes retornados son de nacionalidad venezolana. En la vecina Colombia, unos 33 soldados colombianos fueron liberados luego de permanecer retenidos durante 3 días en un enclave guerrillero plagado de narcocultivos y donde opera la mayor disidencia de la extinta guerrilla de la FARC, anunciaba la Defensoría del Pueblo. Tras fuertes combates con los rebeldes el lunes, unas 600 personas impidieron la salida de las tropas en el departamento del Guaviare, en el sureste de colombiano, en una acción que el gobierno de Gustavo Petro consideró un secuestro. Las retenciones de militares y de policías son frecuentes en Colombia y suelen realizarlas campesinos, según el gobierno, obligado o manipulados por los grupos armados en zonas con poca presencia del Estado.
Y la periodista Alexandra Correa está con nosotros para darnos más detalles de este nuevo capítulo allá en Colombia. Alexandra, ¿cómo fue que finalmente se logró la liberación de los uniformados en un proceso que sabemos también participó la misión de apoyo al proceso de paz de la OEA? Tal cual, Jenny. La liberación se dio gracias a un trabajo conjunto entre el Ministerio de Defensa, la Defensoría del Pueblo, la OEA y la Delegación de Naciones Unidas que opera aquí en Colombia. Ellos mediaron con la población que presuntamente, como dijiste, manipulada y opresionada por las disidencias de las FARC del Estado Mayor Central, secuestraron a estos 33 soldados colombianos. Normalmente, Jenny, la población civil que vive en medio del conflicto armado repele la presencia del ejército porque queda en la mitad de la línea de fuego cruzado cuando hay enfrentamientos de la fuerza pública contra la guerrilla o contra las bandas criminales. Se cree además que la población está en permanente presión por parte de las estructuras criminales que les piden sacar el ejército de las zonas donde operan. Este secuestro se dio tras intensos combates entre el ejército y las disidencias de las FARC que dejaron 10 guerrilleros muertos, entre esos un importante alfil del comandante alias Mordisco, jefe del Estado Mayor Central que opera en el Guaviare. Se trata de alias Dumar. Esto sucedió en el sur del país. Una vez liberados los soldados, Jenny, recibieron atención médica y el reencuentro con sus familiares. A puertas de las elecciones presidenciales de 2026, la seguridad es el tema que más preocupa a los colombianos por encima de la economía o la corrupción, según una reciente encuesta, Jenny. Alexandra Correa, muchas gracias. Con mucho gusto. Y rápidamente las siguientes noticias de este día. En Ecuador, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos hizo un llamado al gobierno ecuatoriano para garantizar la independencia de la Corte Constitucional, así como la seguridad de sus magistrados. Esto luego de que el presidente Daniel Noboa convocara a una marcha hace 2 semanas para presionar al tribunal y acusar a los jueces de estar en contra de la seguridad del país. El presidente Donald Trump revocó la protección policial a la ex vicepresidenta demócrata Kamala Harris. Por ley, los vicepresidentes estadounidenses tienen derecho a 6 meses de protección del servicio secreto y, sin embargo, antes del final de su mandato, el expresidente Joe Biden firmaba una orden en la que se extendía 1 año más la protección federal a Harris. Esto lo reveló bajo anonimato un alto funcionario de la Casa Blanca. Y como parte de la investigación por presuntos sobornos en la compra de medicamentos, la justicia argentina allanó este viernes 4 sedes de la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS por sus siglas. El caso estalló luego que Diego Españuelo, ex titular de la ANDIS y uno de los abogados personales de Javier Milei, el presidente, describiera en unos audios un esquema de sobornos presuntamente destinados a Karina Milei, hermana del jefe de Estado y la secretaria de la presidencia. El gobierno ha rechazado las sospechas de corrupción. Y aquí nos despedimos. Muchas gracias por su atención y sintonía. Soy Jenny Pérez. Hasta pronto.